particular. Va a ser una plática acerca de cómo los niños han sido impactados por lo que vivimos en la actualidad, por esta pandemia, por el COVID-19. Y para ello, pues, tengo el placer de recibir nuevamente a, a nuestra amiga eh, Rocío de José Rincón, directora de IDIENA, Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencias Aplicadas en Madrid, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches en Madrid. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, estamos fenomenal por aquí. Qué bueno, Espero que vosotros también allí. pues seguimos resintiendo la pandemia, sigue habiendo mucho contagio, desafortunadamente, ¿no? También tengo entendido que en Madrid también hay nuevas órdenes otra vez, ¿no? De que todo el mundo a guardarse, ¿no? Porque se salieron a pasear y Sí, a travesuriar sí, y los mandaron a su casa otra vez, ¿no? de nuevo, eso es. Nada, solo se puede salir para, para ir a los colegios y para ir a trabajar y bueno, para gestiones ordinarias de supermercado y ese tipo de cosas, pues por supuesto, ¿no? Pero sí está todo mucho más restringido que hace un mes. Sí, desafortunadamente, pues este virus está dando mucha lata, está dando mucha guerra. Y mientras no haya una vacuna o algo que nos permita estar más tranquilos, pues nos va a estar haciendo ir y venir, ¿no? Salir y regresar, porque eso es Eso es. lo relevante. Y tú nos vas a platicar, mi querida Rocío, un tema que es importante también de mencionar y en una plática que tuvimos amablemente, me hiciste favor de platicar conmigo, salió a Ujú. la luz este tema y entonces pues se propuso, ¿no? Para que lo presentáramos a la gente, porque es importante que la gente lo tenga en consideración. Ahorita que muchas Ujú. personas están, bueno, en caso de Europa que ya está regresando a las escuelas, aquí en México seguimos restringidos, seguimos guardados, no nos estamos permitiendo salir todavía, afortunadamente. Yo digo que afortunadamente no están dejando salir porque serían más de 40 millones de personas que se moverían en un solo movimiento y esto sería una locura, ¿no? Haría Sí, un casi como toda botadero, España, vamos. un botadero de contagios terrible, ¿no? Entonces, la verdad, yo les digo que qué bueno que, aunque se enojen conmigo, les digo que qué bueno que no vayan a la escuela, ¿no? Mejor así. Seguimos trabajando en línea. Eso es. Antes de entrar contigo, pues estaba yo con unos estudiantes de universidad trabajando y y era lo que les comentaba, ¿no? Que procuren seguir guardaditos, que no se confíen. Y más que aquí llega la época de frío, Ujú. aquí a América del Norte, y tenemos ahora la influenza también, que es la Claro, temporada de influenza, entonces ahora tenemos el COVID y tenemos la influenza, y ahora vienen las dos, ¿no? Entonces ya tenemos el primer caso en México de una persona que ya presentó los dos. madre Entonces, mía. pues ya se va a empezar a complicar. Entonces, eso, pues definitivamente tenemos que tener mucho control, seguir invitando a las personas que amablemente nos ven en Europa y que nos ven acá de este lado también, que sigan cuidando, ¿no? Porque es importante, ¿no? Eso Ya ves, es. Rocío, ¿cómo fue que llegó a tus manos o a tu mente el Ujú. hecho de empezarte a preocupar por los pequeños, por los niños y decir, pues a los niños también les pega el COVID? No, no, nomás juegan, también les pega. No, ¿Cómo llegó eso a es. ti esa inquietud? Eso es. Pues mira, a ver, el COVID es algo que nos ha llegado, que nos ha dado a todos de lleno, ¿no? Dependiendo de los países, pues evidentemente antes o después. Y muchas veces pensamos que los más afectados hemos sido nosotros, ¿no? Los adultos. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo nuestro día a día se desbarajustaba por completo, ¿no? Entonces, desde el trabajo hasta el puedo salir, no puedo salir, ahora puedo ir a la farmacia, no puedo, el médico me atiende, no me atiende. Y como que nos centrábamos, o muchas personas se centraban, ¿no? Y la sociedad y las empresas un poco en ellos mismos, ¿no? O en nosotros mismos. Es decir, oye, a mí esto cómo me está afectando y yo qué puedo hacer. Y yo, y la empresa, y la empresa, y yo, y la empresa, ¿sabes? O la organización que sea. Y no nos centrábamos en decir, oye, y todos los niños que están en casa, que no son unas vacaciones, aunque al principio se lo pudiéramos un poco vender así, ¿no? Pues mira, te vas a quedar en casa y tal. No, no, ha sido y están siendo confinamientos muy largos en muchos países, eh,
en España pues hemos tenido, estuvimos unos poquitos meses, pero enseguida llegó aquí nuestro verano y salimos todos, ¿no? Al menos pudimos salir de casa y de nuestras ciudades. Pero hay otros países en el mundo donde siguen confinados. O sea, en Filipinas empezó el confinamiento, siguen confinados y en principio van a seguir estándolo. O sea, y entonces es una situación que ya no es algo, como si dijéramos, puntual, ¿no? O de decir, bueno, pues aguanto el tipo, como quien dice, en casa con los niños 2 semanas y luego vuelvo a la normalidad, ¿no? No ha tenido el COVID, no ha sido eso, no, ni está siendo eso, no está siendo un pequeño paréntesis en el que, bueno, sobrevivo, ¿no? Y los niños pues más o menos les tengo aquí entretenidos, o bueno, ya veo cómo lo gestiono, si tengo ayuda en casa, si no, entre unos y otros, no. Los niños han vivido una situación, igual que nosotros, bastante dramática, en el que su rutina diaria se ha roto por completo, ¿no? Y donde a lo mejor pensábamos que íbamos a estar unos días, una semana, 2 semanas en casa, siendo unas vacaciones para ellos, por decirlo así, un poco raras, resulta que no ha sido así, ¿no? Y que luego que podíamos enfrentarnos o mirar hacia ello como, bueno, va a durar poco, no lo ha sido, ¿no? Y a eso le hemos ido sumando pues un montón de tensiones que los mayores, por decirlo así, teníamos encima, ¿no? Porque tenemos capacidad y estamos viendo todo el rato las noticias, lo que pasa, lo que no pasa, cómo avanza el COVID, cómo no avanza, qué pasa con mi trabajo, que me dicen en la empresa que ahora tengo que hacerlo así o así. Todo eso más la convivencia en espacios más o menos reducidos, porque bueno, en España la gran mayoría vivimos en pisos, ¿no? O sea, casas grandes, pues es la minoría. Entonces, en espacios reducidos, núcleos familiares condensados sistemáticamente durante un periodo largo de tiempo, pasa factura a todos, ¿no? A grandes y a pequeños. Sí, por Y supuesto. entonces, pues, sí. Y entonces, pues, meses que ahora no, porque cuidar para nada. Entonces, bueno, no sé si te he dado respuesta en ese sentido. Sí, claro, cómo no. Tuvimos una pequeña falla técnica aquí, Rocío. Se nos fue un Vale. momentitito la transmisión. Se salió tantito. Nada más si me pudieras brevemente recapitular lo último que nos comentaste ahorita, porque se salió un poquito la transmisión, por favor. Lo último que nos comentaste Vale. ahorita, una breve recapitulación, por favor. Vale. Simplemente comentaba que lo que ha sido una situación que en principio pensábamos que iba a ser corta, ¿no? O un paréntesis y luego volver a la normalidad, entre comillas, no ha sido así. No ha sido así para los adultos y evidentemente tampoco para los niños, ¿no? Y estar confinados en casas, que normalmente nuestras casas pues nos gustan y es nuestro entorno y estamos a gusto, ¿no? Pero esa situación de convivencia estrechísima 24 horas al día durante tantas semanas, con tensiones, con roces, ¿no? Familiares, personales, de los mayores con los pequeños, de los pequeños con los mayores, pues todo eso nosotros sabemos que nos ha pasado factura, ¿no? Y que nos va a pasar factura como adultos. Pero los niños, ¿no? Los niños evidentemente han sufrido un shock, ¿no? Que aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta, y van a tener y van a acusar y están acusando una serie de consecuencias, ¿no? Y de salidas, por decirlo así, que los vamos a ir viendo, y lo estamos viendo ya, ¿no? Tanto ahora como en el corto plazo y en el medio plazo. Y entonces a todo eso hay que ponerle remedio, ¿no? Y cuanto antes mejor. Sí, por supuesto, definitivamente. Es algo muy complejo el hecho de que las personas, y sobre todo las pequeñas personitas, pues tengan que adaptarse a un entorno pues tan raro para ellos, ¿no? Tan raro para ellos a final de cuentas, ¿no? Porque pues ellos no están en esa posibilidad o en esa posición de saber, pues, ¿por qué, no?
Van a decir ellos, ¿y yo por qué? ¿O por qué exacto. pasa esto? Yo no tengo nada que ver aquí. Y desde la óptica de lo que tú manejas, Rocío, que es la inteligencia emocional y la neurociencia y todo esto, pues cómo ha impactado a las familias y a los pequeños esta situación de la pandemia y del COVID. Pues sí, pues mira, lo primero que se ve es, a ver, por a lo mejor no muchas personas que no están familiarizadas con lo que es la inteligencia emocional, o que, bueno, algunas igual sí que me conocen de la vez anterior que estuvimos charlando, pero ¿qué implica, ¿no? Desde el punto de vista emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar, o sea, de reconocer y de nuestras emociones, de saber gestionarlas, ¿no? Y de saber encaminarlas, y apoyar nuestros actos, nuestras decisiones, para que los resultados sean mejores todavía, ¿no? O sea, tenemos que ir alineados cabeza y corazón. Entonces, normalmente o tradicionalmente no se ha dado importancia a esa inteligencia emocional, ¿no? Que todos tenemos y con la que nacemos. Se le ha dado más importancia a la parte cognitiva, ¿no? Al desarrollo más académico o más tradicional, a lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Al cociente intelectual, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan importantes las emociones? ¿No? Y en qué hemos visto que ahora en el confinamiento esa gestión de emociones tenía un peso especialmente fuerte. Pues si de manera habitual esa gestión de emociones, los adultos, si no nos han enseñado a cómo hacerlo, ¿no? Y a cómo gestionarnos a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a saber hacer con los niños? ¿No? ¿Cómo vamos a enseñarles? Nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no sé gestionarme, ¿cómo voy a enseñar a un niño a hacerlo? ¿No? Y suponiendo que yo sepa hacerlo para mí misma, ¿cómo se lo transmito al niño? ¿No? ¿Cómo consigo hacer que ese niño, que esa personita que tengo delante, como tú decías antes, eh, pues sea consciente de lo que le está pasando y sepa encauzarlo bien? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Si esto en el día a día nos puede resultar, pues eso es complicado, porque es complicado, imagínate lo que ha sido la bomba del COVID, ¿no? Eh, a todos, a mí la primera, pues muchas veces eh, cosas que eran habituales y normales y a las que reaccionabas de una forma, digamos, estándar, ¿no? O sea, sin sobresaltos o sin, pues cualquier cosa te enfada, ¿no? Cualquier cosa parece que es un mundo. A una respuesta de un niño a la que normalmente contestas bien, pues de repente saltas por los aires, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso a los niños les va haciendo mella, porque no entienden, porque no saben, o porque tienen miedo, o porque también ellos reflejan en ellos mismos lo que ven en nosotros, ¿no? En los mayores, si nos ven preocupados, si nos ven tensos, si nos ven saltando a la primera. Y raros, ellos van a hacer lo mismo inconscientemente, ¿no? Entonces, muchas cosas que antes pasaban poco o con menos frecuencia, en el sentido de negativas, ahora pues se han puesto encima de la mesa, ¿no? De una manera tremenda. Y entonces, claro, eso ha afectado mucho a los niños, a los mayores, a las familias en su conjunto, ¿no? ¿Cómo ayudas entonces en esas circunstancias? Pues casi todavía con más mimo, ¿no? Y casi todavía con más paciencia, pero es un entorno muy difícil porque tienes la dificultad dentro de casa y tienes la dificultad fuera de casa. La Entonces, doble. saber manejarlo bien es doble, es doble. Entonces, y como mayores, como adultos, tenemos que saber hacerlo para nosotros, que es difícil, y saber hacerlo con los niños, que es también más difícil, ¿no? Y no solo hacerlo para con ellos, sino enseñarles, es decir, incluso de algo negativo, ¿no? Como es esta situación, eh, ser capaces incluso de sacar algo positivo, ¿no? Es decir, o sea, no solo no queremos hundirnos, no solo no queremos no desarrollar nuestra inteligencia emocional, sino que es que encima queremos ir a más, ¿no? Entonces, eso es un reto, eso es un reto que necesita trabajo, sí. Necesita trabajo, necesita ilusión, necesita mucha práctica diaria y mucha constancia con los más pequeños. Y ahora viene otro problema, Rocío, y ya te voy a meter en problemas, ya discúlpame. Este,
y si el papá o mamá no anda muy bien de inteligencia emocional, anda medio raro en esa parte, y ahora tiene Sí, el compromiso de sacar al pequeño adelante y hacerle entender que esto simplemente es una etapa que va a pasar en algún momento y que lo va a guardar en el anecdotario de su disco duro, ¿no? Como algo que le tocó vivir y que va a aparecer en los libros de historia, ¿no? Ahí eso él va a es. aparecer, ahí se va a ver fotografiado. Pero si el Sí, papá sí. o mamá no, ¿cómo le va a hacer? No, vale, no, a ver, no es, iba a decir que no pasa nada. Digamos que no es que no pase nada, pero que todo tiene solución. Es decir, en el mundo ideal, ¿no? A todos nos encantaría ser un 10 en inteligencia emocional, ¿no? Nos encantaría ser optimistas, asertivos, con una autoestima sana, fuertes en el sentido de resilientes, ¿no? Capaces de aguantar lo que nos echen encima, pues eso, de una manera saludable, sin venirnos abajo, sin frustrarnos. Eso es lo que a todos digamos que nos encantaría ser. Pero la realidad es que no hay nadie que en este mundo prácticamente que pueda decir, oye, yo es que soy un 10. No, todos tenemos un montón de campo de mejora en todo. Entonces, una persona que digas, oye, no se lo ha planteado nunca, no lo sabe, no se conoce cómo hace esto, pues le va a costar más a priori. Pero también sabes qué pasa, que esa persona, seguramente, ese padre, esa madre, que dice, yo quiero sacar adelante a mi hijo, ¿no? Y le voy a explicar con cariño, y le voy a explicar transmitiéndole con seguridad, ¿no? Pues está pasando esto y vamos a actuar de esta forma y estos días van a pasar una serie de cosas que van a ser muy distintas. El niño lo que va a percibir no se trata de conocimientos, ¿no? Hablamos de emociones. ¿Qué va a percibir ese niño? Va a percibir que su padre le está tratando con cariño y le está explicando lo mejor que puede qué está pasando. Pues no te creas que seguramente ese padre que lo está haciendo así, aparentemente sin tanta formación o sin ninguna formación en este campo, lo estará haciendo muy bien. Lo estará haciendo muy bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todos los padres del mundo, o quiero pensar que la gran parte y la gran mayoría, todos los padres del mundo buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y aunque a veces nos cueste, aunque estemos cansados, aunque no sepamos cómo hacer las cosas, digamos que lo que nos sale incluso de manera natural es ponernos ahí, ¿no? Ponernos desde el cariño y eso es mano de santo, ¿no? En lo que luego vamos a ver con respecto a los niños, ¿no? O niños o hasta adolescentes, el tema del afecto y la seguridad que transmiten los padres o que no la transmiten, dependiendo, es clave. Es clave. Entonces, no hace falta saber teóricamente de grandes tecnicismos. Lo que hace falta es vivir una serie de pautas, ¿no? Y muchas de esas, incluso la gente las ha podido aprender en casa. Las nuevas generaciones, y por, al menos en España, ¿no? Por el resquebrajamiento que tiene la familia, pues lo que antes venía de ser algo normal o habitual, porque lo vivías en tu día a día con tus hermanos, con tus padres, con tus tíos, con tus primos, ya no lo tienen, ¿no? Entonces, hay una gran parte emocional que se queda sin desarrollar y aunque solamente sea por imitación, ¿no? No van a tenerla, no la tienen, con lo cual les va a suponer un mayor esfuerzo cuando sean adultos incorporar a su vida todos esos aspectos, ¿no? Pero en la fase eso, infantil, de la niñez, ¿no? Hasta la adolescencia, muchas cosas se transmiten a través del cariño y de la seguridad de los padres, ¿no? Entonces, con padres seguros y con padres que dicen las cosas con cariño, con padres que ponen límites, aunque no sean conscientes de que lo estén haciendo ni sepan ponerle palabras a eso que están haciendo, ¿no? Que desde fuera diríamos, uy, pues mira, estás aplicando tal aspecto o estás haciendo esto otro y a lo mejor no le ponen esas palabras, pero no pasa nada, lo están haciendo y muchos lo estarán haciendo muy bien. Sí, Entonces, para todos esos padres que se vean en esas circunstancias, diría que se sigan esforzando, ¿no? Que eso, sus hijos, eso sí que se les va a quedar grabado en la cabeza. Eso sí que se les va a quedar grabado de verdad, ¿no? Y podrán recordar estos momentos a lo mejor no como algo traumático, que es algo incluso que a las personas adultas nos podría pasar, ¿no? Sino que precisamente por esa avalancha o por ese cariño que se ha puesto,
lo recordarán incluso con cariño o desde luego sin traumas, ¿no? Así es, definitivo, porque aquí en México diríamos que los padres de familia tendríamos que poner riñones y corazón para sacar adelante a los hijos, aunque no tengamos la preparación Eso técnica es, o académica necesaria para poder entender esta situación. Y eso es lo que se trata, ese tipo de pláticas, ¿no? Que les demos a las personas herramientas sencillas, pues sí, para que puedan hacer lo mejor posible eso para es. llevar adelante a sus niños. Nos tienes algo preparado, ¿verdad, Rocío? Sí, ¿Quieres había iniciarlo? preparado, sí, Adelante, os si lo voy a gusta. enseñar, lo voy a compartir con Adelante, vosotros. adelante. Es una, a ver, voy a compartir aquí y No te compartir. preocupes, adelante. Bueno, voy a ir, es un poco sobre todo la guía para que no se me olviden a mí, ¿no? Por decirlo así, Claro, claro, cosas o aspectos que creo que son importantes. por supuesto. Entonces, dime, que no sé si querías decirme No, algo. no, adelante. Pues Ah, simplemente vale. decirle a las personas que ahorita Rocío nos va a platicar algunos aspectos que ella considera relevantes e importantes de este tema, que es el COVID, el impacto del COVID en los niños, pues para darles a ustedes tips y orientaciones, pues para que la puedan llevar más tranquila, puedan ayudar a sus Ujú, pequeños, a los propios, a los que conozcan, o pasarle tip a otra persona que ustedes tengan cerca. Tenemos algunas personas que trabajan como maestros de escuelas que en vivo o en repetición verán este programa, o también tienen contacto con gente porque tienen diferentes actividades y pueden ujú. pasarles esos tips, que es la idea, ¿no? Entonces, Eso pues, es, adelante, Rocío, adelante. eso es. Pues mira, bueno, hay alguna de las cosas, bueno, como ya estamos hablando de ello, ¿no? Desde hace un rato, ¿no? Las consecuencias emocionales del COVID-19 en los niños, ¿no? Que veíamos hace un rato, pues que eso, que el COVID ha sido para todos, está siendo para todos, no está diferenciando, ¿no? Ni razas, ni edades, ni sexos, ni salud, ni enfermedad, ¿no? Nos está afectando a todos. Entonces, en el caso de los niños, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo como adultos nos enfrentamos a ello? Eh, Fíjate, a mí en la palabra enfrentarse no es una palabra que me guste mucho, ¿no? Enfrentarse a una situación es, digo, asume que hay un cambio, ¿no? Asume que está pasando algo y pone remedio, ¿no? O ponte en marcha. Entonces, hoy pues quería comentar, ¿no? Con vosotros y Marcelo, contigo, ¿no? Pues lo que está suponiendo el COVID, hablar de lo que es un entorno buca, que seguramente muchos lo sabrán o a lo mejor otros no, pero bueno, simplemente dar una pincelada que es eh, pues el entorno en el que estamos, en el que nos vemos ahora mismo inmersos todos y que nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces, muchas veces ponerle palabras a las realidades y eso nos ayuda muchísimo a ubicar, ¿no? Y a decir, bueno, pues esto es importante, este no, pero ya voy colocando las piezas a mi alrededor, ¿no? Luego os haré, todo esto es vais a verlo, ¿no? Es con dibujitos, ¿no? Por decir así, muy formato niño, porque adaptación o supervivencia, ¿no? Esto os parecerá a lo mejor una tontería, ¿no? Decir, bueno, ¿qué más da adaptarse o sobrevivir ahora mismo, ¿no? Con lo que tenemos encima. Pues es clave, o sea, es muy importante, porque la perspectiva y la forma de asumir las cosas y de enfocarlas no es la misma, ¿vale? El desarrollo normal de los niños, que esto, bueno, pues lo podemos ver, todas las personas que se dedican a la docencia, pues evidentemente no es que solamente trabajen en ello todos los días, sino que lo han estudiado en profundidad, ¿no? Pero lo vemos un poquito por encima, sobre todo la parte cognitiva, y luego de ahí pasamos a, oye, ¿y qué es? ¿No? Pues un boom porque tenemos una mezcla explosiva. Y luego cómo ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Los niños, los padres. ¿Qué hacemos? Padres o adultos en general, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y aquí es donde vienen todos esos tips, todas esas recomendaciones, todas esas formas muy fáciles de hacer que todo esto se convierta, pase de ser un problema, ¿no? A tener una solución y a que sea real y asumible y asequible para todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el COVID, esto no es algo nuevo, ya vamos hablando de esto un buen rato, ¿no? Abarca a todo el mundo en mayor o menor medida, con más intensidad, con menos intensidad, con diferentes tipos de medidas, ¿no? Pero sí que detrás del COVID, o ya, incluso, bueno, en España ya lo estamos viendo, ¿no? Incluso en muchos otros países también, ¿no? ¿Qué efectos está teniendo a nivel económico? Pues desempleo y lo que eso supone,
¿no? A nivel familiar, a nivel individual, ¿no? Pues inestabilidad, cada vez más desigualdades, ¿no? Sociales, más desigualdades que se ven también en el campo tecnológico, en el campo de acceso a la formación, en el acceso a la escolarización, ¿no? Pues todo eso tiene muchas consecuencias. Aquí creo que no me voy a detener más porque nos lo sabemos todos fenomenal porque lo estamos viviendo. Entonces, esto sí que es cierto, cuando aquí señalo, esto lo que desemboca es en un nuevo panorama. Es decir, no, volvemos a lo que decíamos antes, esto no es un paréntesis, no ha sido un paréntesis como lo son las vacaciones, ¿no? De, bueno, desconecto 15 días, 3 semanas, un mes, 2 días, da igual, y luego, pumba, vuelvo a lo que dejé en el mes de septiembre, ¿no? No, esto no es así y la realidad que vamos a tener y que ya estamos teniendo no es así. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esto es un antes y un después, clarísimamente, ¿vale? Desde todos los puntos de vista. Esto me lleva a lo siguiente, ¿no? A decir, que esto viene siendo de una manera como muy gráfica, ¿no? Pero, ¿qué es un entorno VUCA, ¿no? En inglés, ¿no? Pues aquí lo tenemos en inglés, pero en español, que es un entorno volátil, que es volátil, un entorno que está constantemente evolucionando, constantemente cambiando, con altibajos, ¿no? Donde cuando quieres empezar a centrarte en lo que tenías, ¡pum!, te llega algo nuevo, una ola nueva a la que tienes que sobrevivir, ¿no? Por decirlo así, a la que tienes que adaptarte, que ahora lo vemos. Pues eso es volátil, es incierto, porque ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar, ni con el COVID, ni con muchísimas cosas relacionadas o derivadas del COVID, ¿vale? Con lo cual, vivir en un entorno incierto pues genera, entre otras cosas, mucha ansiedad, ¿no? Complejo, porque hay 1000 cosas a tener en cuenta, ¿no? Esto de complejo ya venía de antes, ¿no? Con toda la globalización. Y ambiguo. Ambiguo porque, ¿y esto qué es? ¿Es todo vale? No. ¿Todo vale? Bueno, pero si tú lo haces así, yo lo hago así, en el fondo es lo que yo quiero, ¿no? O la sociedad, ¿no? O la economía. Entonces, ¿qué es esto? No, por aquí, por allá, no sabemos, ¿no? Parece que vivimos en un interrogante permanente. Entonces, este entorno VUCA, que ya es como un palabra, por decirlo así, que se utiliza en todas partes, simplemente lo dejo ahí para que os suene a las personas que no estuvierais familiarizadas con ello, pero ¿qué implica, no? Pues COVID más este entorno es un boom total, es decir, es un mix que como si pudiéramos decir nos explota en la cara y nos explotan desde todos los puntos de vista, nos da, ¿no? Desde el punto de vista de la familia, del trabajo, de los planes que teníamos previstos hacer, a nivel social, ¿no? Pues todas esas desigualdades, todas esas roturas que se producen en la economía, ¿no? Que comentaba antes también, oye, si se cierran los negocios, ya no hay ingresos. Si no hay ingresos, ¿qué pasa con las familias, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con mis ahorros, ¿no? Porque, oye, y si el país decide también, que no ha sido el caso por ahora, pero bueno, si algún país decide cerrarse en banda, ¿qué pasa con mis ahorros, ¿no? ¿Qué pasa con la educación de mis hijos? ¿Qué pasa con mi pareja, ¿no? Con mi matrimonio, con mi familia, con mis padres? Pues, ¿qué va a pasar con mi vida al final, ¿no? Entonces, todo esto nos da de lleno. Nadie nos había preparado, nadie nos había avisado y pumba, nos damos de lleno con todas estas realidades. Entonces, nos han dado pautas, nos han dicho, alguien nos ha dicho qué hay que hacer, pues mejor o peor, antes o después, hemos ido teniendo respuestas, ¿no? Nos han ido diciendo, oye, pues es una enfermedad o es un virus que consiste en esto y se cura de esta forma. Bueno, por ahora no sabemos cómo se cura más que aguantando hasta que haya una vacuna. Pero bueno, sí que dicen, oye, pues nos están diciendo cómo actuar, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Nos están diciendo cómo limpiar, cómo desinfectar, cuán peligroso o no peligroso es el virus. Es decir, nos están dando información, nos están diciendo cosas. En el trabajo, ¿no? Cuando hay una vuelta al trabajo, si la hay, en el caso de que no se haya perdido, pues oye, ¿cómo va a ser o cómo está siendo o cómo tenemos previsto que sea tu incorporación, ¿no? Pues no, mira, seguimos trabajando en casa, vas a alternar unos días sí y otros no, o tienes que volver sí o sí al trabajo, pues porque tu trabajo a lo mejor es presencial, ¿no? Y se necesita que estés ahí, por ejemplo, los médicos. Ahora cuando
por ejemplo, en España, ¿no? Bueno, y en otros países de Europa, en muchos otros también, ¿no? Se ha vuelto al colegio. Oye, pues estas son las pautas que hay que seguir, ¿no? Y te dicen, pues en la uso de mascarillas, de geles, libros sí, libros no. ¿Qué hacen con el material escolar? ¿Qué hace el colegio, no? ¿Qué pasa si hay un niño que se pone enfermo? Es decir, pautas nos han ido dando y soluciones nos han ido dando, ya vuelvo a repetir, mejor o peor, de una manera o de otra, pero hemos ido teniendo. Ahora, alguien nos ha dicho qué tenemos que hacer con nosotros mismos, con nuestra salud mental y emocional y con la de nuestros hijos, o con la de nuestros alumnos, o con la de nuestros sobrinos, o con la de nuestros vecinos, ¿vale? Con los niños en general. ¿Alguien nos ha dicho algo? No sé, Marcelo, si a vosotros os han dicho algo en ese No, campo. pues en realidad lo que aquí en México ya nos dijeron es que Dios los bendiga, cuídense y si se infectan es su culpa y toda su culpa. Porque nosotros ya les dijimos, pónganse el cubrebocas, la mascarilla o los gogles, distancia de 1,5 a 2 metros, no Claro, salgan y si no hacen caso, nosotros ya les avisamos. Eso es lo que claro. hemos hecho aquí en México. Eso, pues mira, fíjate, eso es un mensaje, ¿no? Que es un poco particular, ¿no? En el sentido de que en España, por ejemplo, nos han dicho también lo mismo, pero la respuesta, por ejemplo, social que hubo en el momento del confinamiento, pues era de salir a la ventana o a la terraza o a donde pudieras, dentro de estar en casa, evidentemente, ¿no? Pues aplaudir, exteriorizar tu apoyo a los médicos, a una forma distinta, ¿no? Pero si un gobierno te dice, oye, si te contagias es tu culpa, te he avisado y allá tú con, ¿no? Con lo que te pase. Pues la reacción, yo me pongo un poco en esa tesitura y digo, ojo, encima de que me encuentro y me estoy encontrando con algo que no conozco y que no sé qué hacer con ello, tú me dices que va a ser mi culpa, pues digamos que mi reacción puede ser cuanto menos, bueno, dependerá de las personas, pero puede ser de enfado, puede ser que todavía te genere más ansiedad, más incertidumbre, que te mueras de miedo, que dejes de relacionarte absolutamente con todo el mundo, que no salgas de casa y que se te caiga el pelo, ¿no? Porque no te da la luz, Sí, yo qué sé, ¿no? O sea, totalmente. entonces, pues bueno, el mensaje y la gestión que a nivel país se haya hecho también de este tema influye en las personas, ¿no? Y influye en nosotros y nosotros lo transmitimos a los niños. Pero vamos, básicamente nadie nos ha dicho qué hacer con este tema, ¿no? Más allá del aspecto físico, oye, no te contagies, pues ponte mascarillas, eso, desinfectate con gel, lávate las manos frecuentemente, no salgas, si entras en contacto con una persona que ha estado enferma, pues vigílate, ¿no? Y sobre todo no estés tú en contacto con otras nuevas personas para ser tu transmisor, un transmisor potencial, ¿no? Intenta cumplir estas guías. Pero en este sentido no hemos tenido ninguna, ¿no? No hemos tenido ninguna. Aquí, cuando antes os decía, no es lo mismo adaptarse que sobrevivir, ¿no? El COVID no ha sido un paréntesis, no está siendo un paréntesis, ¿no? Está siendo un cambio y va a afectar a lo que cuando termine todo esto nos encontremos en la sociedad, en la economía, en nuestra propia vida, ¿vale? No es un paréntesis. Entonces, ¿qué diferencia si yo te digo, Marcelo, qué diferencia ves entre adaptarse y sobrevivir? ¿No? Tú lo ves y dices, ¿qué dices? ¿No? Pues ¿Tú te adaptar adaptas? es, ¿Tú te adaptas o sobrevives? no tenemos que adaptarnos porque si no, hay que adaptarnos. Hay Que que si queremos adaptarse, ¿no? sobrevivir, igual y no sobrevivimos. Vamos en un Vale, ámbito ya de derrota, de negatividad, o sea, ya eso es, de persecución. Y en la adaptación es buscar el área de oportunidad para crecer, para salir eso adelante de esta es, situación, ¿no? eso es. Si te fijas, incluso los dibujos son muy gráficos, ¿no? O sea, la jirafa, ¿no? Es una adaptación y de hecho va creciendo. Entonces, cuando tú te adaptas, cuando tu enfoque es el de me voy a adaptar, es voy a cambiar. La adaptación es un cambio y un cambio lleva tiempo, no es algo inmediato, ¿no? Mientras que la supervivencia es un enfoque cortoplacista, es decir, tengo a un tigre detrás, tengo que sobrevivir, ¿vale? O sea, o vivo o muero, ¿no? Es así, ¿no? El dinosaurio, o sea, o corro o me come.
Eso es la supervivencia. Entonces, cuando tenemos una situación complicada adelante, podemos decir, no, no, esto que estoy haciendo ahora, que sé que no es lo mejor que podía hacer, pero mira, esto es supervivencia. Pues hay que decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es supervivencia o se convierte en una supervivencia crónica, ¿no? Y estás aplicando unos remedios que no son los mejores o incluso que pueden ser contraproducentes en 1000 ámbitos distintos de tu vida, ¿no? Y te estás dejando llevar por el cortoplacismo y a lo mejor una falta de esfuerzo, que en el fondo pues es eso, la constancia, ¿no? Para salir un poco del apuro inmediato. Entonces esto es muy importante en el aspecto emocional, desde el punto de vista emocional, porque no tiene nada que ver el contar con que quiero enseñar o quiero detectar y enseñar si un niño tiene una autoestima suficiente o si por otra parte no, ¿vale? Así quiero salir del paso porque directamente le veo llorando ahora, le doy 2 minutos o le doy una palmadita en la espalda y sigue corriendo tan contento, ¿no? Cuando el trasfondo es bastante más serio. Pues eso es, lo miramos a largo plazo y lo vemos como un esfuerzo, una constancia y unos objetivos a lograr, ¿no? A conseguir, o lo vemos como una supervivencia. A lo mejor empezó el COVID y lo veíamos todos como una supervivencia, ¿no? Como, bueno, pues es como, pues esto es lo que... Hoy llueve, pues me cojo el paraguas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no, que es una borrasca que va a durar largo tiempo. Entonces, pues ya me lo tomo de una forma distinta. Aquí, ¿por qué pongo esto, no? ¿Cuál es la clave del éxito? Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de competencias emocionales, de hábitos, ¿no? De tener una salud mental y emocional buena. Entonces, esta imagen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedes pensar o una persona que nos esté escuchando, qué diría, ¿no? ¿Qué le transmite? Pues que corazón y cerebro deben de trabajar a la par, porque si te dejas llevar por uno de los dos, pues te puedes desequilibrar, ¿no? Y si te desequilibras, vas a caer en la supervivencia, ¿no? Uh-huh. Eso es. Ese es, por ejemplo, uno de los aspectos, ¿no? O sea, pero la clave, lo que transmite la imagen y que has dicho fenomenal, es que el cerebro y el corazón deben ir de la mano, ¿vale? Por eso la inteligencia emocional tiene que conseguir no solo que identifiques, oye, ¿qué me pasa, no? Segundo, ¿cómo lo voy a gestionar, ¿no? ¿Qué hago con esto que me está pasando? Sino que tenemos que ser inteligentes, es decir, esto que me está pasando, tengo que dirigirlo y ponerlo en común con el cerebro y que vayan de la mano y se apoyen el uno en el otro y tiren el uno del otro, ¿no? En eso consiste la inteligencia emocional. Por eso es tan difícil de lograr, porque además de manera, ya lo sabemos, ¿no? Tradicional, es como que se ha separado claramente, ¿no? La razón por un lado, el corazón por otro lado, ¿no? Y que no interfieran, ¿no? Era básicamente eso, es como que no interfieran la razón y el corazón, cuando precisamente el éxito está en que vayan de la mano, ¿no? En que vayan de la mano. Y eso es un arte que requiere paciencia, que requiere entrenamiento. ¿Y qué es el entrenamiento? La práctica. ¿Y qué práctica? Pues todos los días un poco, todos los días un poco. Y tu cerebro se transforma, pero se transforma físicamente. Y no quiero, bueno, igual hago un pequeño inciso aquí, ¿no? Un paréntesis sí, real, de cómo funcionan las emociones, porque esto es importante, saber que las emociones no es el sentimiento o el sentimentalismo, ¿no? Una emoción no es eso, las emociones son biológicas. Y esto yo creo que es un factor que lo vimos en profundidad en la primera charla que tuvimos, ¿no? Pero las emociones son biológicas y responden a una serie de estímulos y nacen y se quedan aquí en el cerebro, ¿no? A continuación pasan a la corteza prefrontal, ¿no? Y ahí es donde podemos intervenir, donde entra el cerebro, donde entra no el cerebro, sino la parte cognitiva del cerebro, ¿vale? No la parte emocional, sino la parte cognitiva. Y ahí es donde podemos intervenir, ¿vale? No podemos intervenir en que me ha sucedido algo y estoy contento o estoy triste o estoy furioso. En ese primer momento no podemos intervenir. Es todo biológico. Pero en un segundo momento, sí podemos intervenir. Sí podemos decidir qué hacemos con esa emoción. Entonces, en esa decisión está la formación y el entrenamiento. Que ya decía antes, no es tanto el ponerle
palabras y tecnicismos a todo lo que nos ocurre, porque muchas veces hay cosas que son bastante intuitivas, pero si las canalizamos bien, si los hacemos de una manera rigurosa, constante todos los días, cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos nuestra forma de funcionar, cambiamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo enfocamos las cosas, ¿vale? Entonces esto es muy importante. La combinación del cerebro y del corazón. De hecho, perdona, que te he interrumpido. No, no, adelante, adelante. Es lo que te decía yo que así es. O sea, quien no Vale. conecta corazón y cerebro, pues le va a costar mucho trabajo. Exacto, sí. Y luego que esa desconexión o esa falta de conexión desemboca y se manifiesta, ¿no? En muchísimos problemas, en muchos problemas mentales, en muchos problemas físicos también, porque no podemos prescindir de algo que es tan nuestro como las emociones, ¿no? Entonces, echando un poco la vista atrás, ¿no? Daniel Goleman, que fue el que, digamos, que popularizó o hizo más público, más visible todo lo que es la inteligencia emocional, dijo, ¿no? Expuso claramente que el éxito en la vida, es que me parece asombroso, ¿no? El poder decir así y que él haya ido también demostrando esto, ¿no? Que solamente un 20% del éxito, es decir, del éxito entendido como felicidad, ¿no? En la vida dependa de las capacidades cognitivas. El resto es gestión emocional, ¿no? O sea, fíjate que alucinante con respecto a lo que se nos ha enseñado de toda la vida, ¿no? Y que nos digan, no, no, que sepas que tu corazón, que tus emociones, no tu corazón, realmente tus emociones que están aquí, que se generan en la amígdala, son capaces de todo esto, cuando tú les has estado dando peso a lo contrario, ¿no? Que no es lo contrario, ya sabemos que tiene que ir de la mano, pero bueno, a este otro aspecto, ¿no? Como más cognitivo. Pues no, o sea, tiene de verdad un peso fundamental y radical. Y lo veíamos en la sesión anterior cuando decíamos, ¿qué diferencia hay entre esas personas que se han preparado tan bien, que son puros cerebritos, que se lo sabían todo, que han ido a los mejores lugares para estudiar? Y luego, sin embargo, no les ha ido tan bien en la vida, ¿no? Dices, pues no sé, pues han fracasado en este aspecto o en este otro. Y sin embargo, esta otra persona que aparentemente parecía que no tenía, pues, grandes luces, ¿no? Por decirlo así, y mira qué bien ha sabido moverse, ¿no? Mira qué bien ha sabido hacer las cosas. Pues ese saber hacer bien las cosas estará muy, muy, muy relacionado al 100% con cómo ha sabido gestionarse emocionalmente y con cómo ha sabido gestionar a los demás. O sea que para que caigamos un poco en la cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Que es real y que forma parte de nuestro ser biológico, ¿vale? Que no la rechacemos. Plantándonos ya en los niños, ¿no? Y esto, echándome un poco, no piedras contra mi propio tejado, porque no lo es en absoluto, pero esto es cómo es el desarrollo de un niño, ¿no? Esto aquí porque sean profesores, maestros, educadores, lo tienen clarísimo, ¿no? Hay muchísimos modelos, hay muchísimas corrientes, ¿no? Que dicen, oye, pues es de esta forma o es de aquella otra. Yo he cogido la que está más extendida, que es la de Piaget, que estudió la fase del desarrollo humano, ¿no? Cómo es el crecimiento. Y en cada fase no es lo mismo, todos lo sabemos intuitivamente, ¿no? No es lo mismo un bebé que un niño de 5 años que un niño de 11, ¿no? Bueno, pues cognitivamente, cada fase, cada momento es ideal para el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no? Y hay que aprovecharlos. Es como cuando me dice, oye, es que si voy cuesta abajo, cojo impulso, ¿no? Pues aprovechemos cada una de esas fases para desarrollar todos estos aspectos concretos, ¿no? Pues cuando son bebés, el tema sensorial, ¿no? Cuando crecen un poquito, pues ya son, bueno, son más conscientes del exterior, ¿no? Y son, por ejemplo, muy egocéntricos. Pues no es que sean egocéntricos, no son egoístas, pero su mundo gira en torno a lo que ven, lo que perciben y por tanto ellos mismos. Entonces, no es que digas, no, es que todos los niños pequeños juegan solo con sus juguetes y se enfadan si alguien se lo quiere quitar. Bueno, vamos a ver, es que es lo normal en la edad que tienen, ¿vale? Eso no significa que no haya que inculcarle el hecho de compartir, ¿no? Y de, oye, pues mira, tú le das tu cochecito y el otro niño te deja su palita, ¿vale? Que hay que enseñarlo porque todos los niños son también desde el punto de vista del cerebro muy maleables, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Desigual que desde el punto de vista cognitivo y sensorial y motor hay una evolución y hay una serie de fases, podemos decir que las emociones, ¿vale? Las emociones que se generan en el cerebro de un bebé y que se siguen generando cuando es un niño y cuando empieza a ser un adolescente y cuando llega a la edad adulta y cuando llega a ser una persona mayor, son respuestas biológicas. Y la gestión tiene que empezar desde el principio, porque es un autoconocimiento también, ¿vale? Entonces, si esto, digamos que el crecimiento cognitivo va evolucionando, el aprendizaje emocional tiene que ir siempre a empezar desde el principio. ¿Esto significa que una persona mayor no puede aprender? Un adulto no puede, oye, no, pues yo a estas alturas de la vida voy a cambiar. O sea, tú a estas alturas de la vida y a las que quieras, a la que quieras, puedes cambiar, puedes aprender a gestionar tus emociones y puedes a cambiar la forma que tienes de unir una emoción y un pensamiento. Lo puedes hacer. Otra cosa es que te pueda costar un poco más o un poco menos porque ya seas más flexible o menos flexible, pero ya está, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque si los niños son esponjas y lo son a nivel cognitivo, lo son también a nivel emocional. Lo son también a nivel emocional. Entonces, gestionar emociones, ¿no? Que era la gran pregunta. ¿Se puede gestionar las emociones de los niños? ¿Se puede enseñar? ¿No? Oye, pequeñín, que lo que te está pasando es que tienes un arranque de enfado monumental, una rabieta, que de toda la vida a lo mejor nos han dicho ni caso o un guantazo, ¿no? Así siendo un poco brutos. Esa no es la manera emocionalmente más sana de gestionar ese enfado, ¿no? Vamos a enseñarles. ¿Cómo les enseñamos? Y ahora vamos a ver una serie de tips y de consejos o de formas de hacerlo muy prácticas, ¿no? Antes de llegar a eso, y relacionado con el COVID, ¿no? Niños emocionalmente más vulnerables, ¿vale? Y si os fijáis, vemos una serie de realidades, de hechos, que o bien cualquiera o todos o muchos de nosotros o algunos, no lo sé, hemos sido conscientes de ellos y si no nos hemos parado a pensarlo, seguramente estaréis de acuerdo o tú corrígeme, ¿no? Marcelo, si me dices, oye, pues yo esto no lo he observado, ¿no? O no estoy de acuerdo con esto. Pero, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo han vivido los niños esto? Primero, una pérdida de rutina. O sea, los niños pasaban de levantarse por la mañana, desayunar, salir a la guardería o al cole, tomarse un almuerzo, seguir un poquito de clase, volver a casa, jugar en el parque, cenar, ducharse y a la cama, por ejemplo, ¿no? A algo completamente diferente. Sí. Estoy en casa, pero mis padres están en casa o mi familia está en casa, pero están trabajando, pero a la vez no me pueden hacer caso. No importa a qué hora de repente, ¿no? A qué hora me levante, no tengo un horario para acostarme. A veces sí como bien y si no, pues parece como que no se enfadan conmigo porque me dejan hacer un poco lo que quiero, ¿no? Una pérdida total de rutinas, Sí, sí, en muchos casos sí, sí se ha ¿no? presentado. Sí, en muchos casos sí. Exactamente, Sobre todo en la claro, educación pública, es claro, donde más, claro. más se presenta este hecho, en la educación Que pública. además, eso es, que además es donde seguramente pues acoja el mayor número de niños, ¿no? La educación pública. Y será una minoría, ¿no? A lo mejor la que ha tenido, pues la que está en una educación concertada o en una educación privada. La gran mayoría va a la escuela pública. En España pasa exactamente igual. Entonces, pues esa falta de rutina, tanto porque ya no hay colegio, como esa falta de rutina en casa, ¿no? A esa supervivencia que decíamos al principio de, bueno, pues más o menos que estén por casa, bueno, si están en pijama no me importa, si mal comen o si no se toman el desayuno, pues que picoten luego algo. Es una falta de rutina. ¿Y qué pasa? Que la rutina, y sobre todo cuando son pequeños, es básica, es lo que a los niños les da seguridad. Y Sí, esto, les genera los hábitos, ¿no? exacto, Son tan exacto, o necesarios sea, para su vida futura, ¿no? exacto, o sea, no solamente a largo plazo tú estás inculcando unos hábitos en ese niño de orden, de disciplina, de en cada momento pues toca lo que toca, ¿no? De manera ordenada. Eso, por supuesto, estamos poniendo los cimientos del futuro, pero en el corto plazo, ¿vale? En lo que a un niño se refiere, a un niño pequeño, bueno, y no tan pequeño, el tener orden en su día a día es a lo que ese niño se agarra para tener seguridad. O sea, un niño
más allá de que deba tener un horario, es que es lo que el niño necesita. El niño no necesita libertad para moverse. El niño necesita unas guías y unos horarios y unos límites, porque eso le da seguridad. Es como cuando le coge un padre y como el padre es fuerte, esa fortaleza le da seguridad, esa seguridad física le da seguridad emocional también, ¿no? Entonces, Sí. se pierden rutinas, para el niño es un desbarajuste y sobre todo pierde seguridad. Y se lo estamos sirviendo nosotros mismos en bandeja, ¿no? Porque pensamos a lo mejor de una manera, pues, casi como si fuera un reflejo, ¿no? Oye, pues si a mí no me importa levantarme antes, levantarme detrás, comer más ahora y comer menos luego, pensamos que al niño no le va a influir. Y no es verdad. El niño necesita un horario muy cerrado, porque sabe que después de esto viene la hora de la siesta. Y sabe que después de la siesta se toma una merienda, que después de la merienda y sabe lo que viene, una cosa detrás de otra. Y esto en los colegios se hace también. Hay un horario muy claro y ese horario se sigue. ¿Por qué? Porque es clave para el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ha borrado de un plumazo esta situación del COVID. Desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué hace un niño? Básicamente. En el aspecto social, pues se relaciona con sus compañeros, juega, se El juego, ríe, se ríe, exacto. llora, se ríe, Llora, se llora, y pincha, se se vuelve a reír y pelea, vuelve a llorar. se pega. Exacto. Entonces, desde un punto de vista educativo, no ni siquiera emocional, que vamos después, ¿no? El juego es clave. El juego es clave. Entonces, si tú no dejas que un niño juegue y que juegue con otros niños, o que le estás evitando, le estás dejando, le estás privando de muchísimas cosas buenas, aspectos positivos y necesarios para ese niño, ¿no? Oye, tiene que saber, pues como los cachorros, por decirlo así, ¿no? Cuando están todavía con la madre porque no están destetados. Tienen que jugar entre ellos. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se ponen límites, tienen sus normas, tienen sus reglas, sus pequeñas reglas. Eso lo necesitan para saber defenderse en la vida. No se lo podemos quitar. Y de un golpe, de un plumazo, se lo hemos quitado también. No vas al colegio, no sales a la calle. Si tienes hermanos, puedes jugar con tus hermanos. Y si no tienes hermanos, ¿qué haces? Estás solo, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. provoca? Pues de manera muy inmediata, pues que el niño pues esté triste o se enfade o demande tu atención, ¿no? Pues necesita alguien con quien estar, alguien con quien jugar, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, esto se está traduciendo ya en aislamiento, ¿no? En una desconexión para con los demás, en que ya, oye, he aprendido a estar yo solo, ¿no? Y no a valerme por mí mismo, porque eso tiene un lado positivo, pero a relacionarme con los demás y a saber que en el mundo no estoy yo solo y soy el único que cuenta, ¿no? Y esto es muy importante para el futuro porque somos personas que vivimos en sociedad, ¿no? Así es. Entonces, Estamos creando ermitaños. mm, estamos a tiempo, evidentemente, de eso se trata, ¿no? Pero de evitar que esto vaya a más, ¿no? Entonces, si no tiene hermanos, si no tiene en casa, pues tener algún juguete, inventarnos uno, una bola de papel, lo que sea, una manualidad, un algo, ¿no? Pero que pueda jugar, que pueda inventarse, que pueda romper, que pueda tocar, ¿no? Entonces, pues eso desde el aspecto social, desde el punto de vista del niño, ¿vale? Que han vivido, evidentemente, una situación que no es normal. Y esa, ¿cuál es la reacción inmediata? Y que seguramente aquí, además, sea espejo, sea reflejo de lo que se viva en la casa, ¿no? Miedo, inquietud, eh, tensión, todo eso el niño lo ve, lo percibe y lo hace suyo. Y va a reaccionar y va a ser espejo de todo eso, ¿vale? Y eso evidentemente no es sano sostenido en el tiempo, que es lo que está pasando, ¿no? Es una situación que se nos está alargando mucho y a la que tenemos que poner un poquito de freno, ¿no? O de medios para que esto no pase. Ahora vamos a ver cómo conseguir, desde el punto de vista emocional, ponerle remedio, ¿no? O intentar, si ya estamos en ello, pues intentar que deje de pasar y si no estamos, cómo mejorarlo y si lo estamos haciendo fenomenal y el niño es un crack, oye, pues que lo sea todavía más, ¿no? Muchos niños que han sido, ¿no? Y que en su casa, ¿no? Pues testigos
de problemas, de tensiones, de gritos, de maltratos también, ¿no? En el confinamiento, al menos en España, pues ha habido un repunte de temas de maltrato y de temas también de violencia de género. Pues claro, pues no claro, por desgracia, pero lógico, ¿no? Si a personas que normalmente son sanas y estables ya cuesta el mantener una estabilidad emocional y de todos, y incluso física, ¿no? De salud física también, porque no nos podemos mover. Pues imagina, ¿no? Imagina menos por desgracia lo que pueden ser situaciones dolorosas, ¿no? ¿Cómo salen estos temas? ¿Cómo salen las respuestas de los niños a la luz? Temor, angustia, pesadillas cuando antes no tenían pesadillas, retrocesos, por ejemplo, un niño que ya pues no mojaba la cama y de repente vuelve a mojar la cama. Un niño que antes comía y de repente hay que volver a darle de comer. Pues todo eso son las manifestaciones de esos temores y de esta situación, ¿no? Y están claramente relacionados, ¿no? O tremendamente relacionados. Un retraso académico, que yo creo que esto muchas veces incluso desde el punto de vista político, ¿no? Pues se está jugando mucho con ello, ¿no? Pero no es ninguna tontería, porque no es ya que digas pierdes conocimientos, es que estás perdiendo, estás dejando de aprender a concentrarte, dejando de aprender a centrarte, dejando de aprender a esforzarte, ¿no? A mantener la atención durante más de 10 minutos, no en una persona, no en un vídeo, no en un YouTube, no en una serie. Todo eso va más allá de las notas y de los conocimientos, ¿no? Esta persona se está quedando tocada, estos niños, ¿no? Si no le ponemos un remedio, van a estar tocados, ¿no? Entonces, y luego esto que pongo ya, no lo último, es lo último, pero no es ni mucho menos lo menos importante. Para mí, de hecho, creo que tiene un peso clave, ¿no? La falta de contacto físico y la comunicación no verbal, ¿no? El contacto físico es fundamental para los niños. Es fundamental. O sea, el hecho no tiene nada que ver, y hay muchísimos estudios que lo demuestran. No es lo mismo un bebé al que se le coge en brazos que un bebé al que no se le coge en brazos. Es más, incluso un bebé al que experimentos, ¿no? que se han hecho, que incluso le daba calor un orangután a un niño al que ni siquiera tenía el calor, un calor humano, no humano, pero un calor natural, ¿vale? Si esto pasa a nivel físico tan pequeños, con el COVID lo que está siendo, no hay contacto físico, solo puedes tener contacto físico con tu núcleo más cercano, pero no con los demás, ¿no? Y como en tu casa haya algún caso de coronavirus, pues es que ni siquiera le vas a poder tocar, no le vas a poder besar, no vas a poder darle un abrazo, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias físicas y mentales, psicológicas, tiene consecuencias inmunológicas también, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, el llevar mejor o peor la enfermedad, ¿no? Te puede ayudar a recuperarte mucho mejor el tener a alguien cerca, ¿no? Por eso muchas veces se dice que, aunque cueste, aunque incluso familiarmente no sea posible, cuando las personas están ingresadas en los hospitales, que cuenten con una persona al lado, ¿no? Dices, pero qué tontería si total no se entera o está dormida la mayor parte del día. Da igual, no, eso nos tiene que dar lo mismo. Tenemos que estar cerca, físicamente cerca, ¿vale? Y necesitamos ese contacto humano. Y todo esto nos va a pasar factura a nosotros y a los niños sin ser en absoluto conscientes de todo ello, ¿vale? ¿Y en qué se manifiesta? Pues bueno, estrés, alteraciones de sueño, del hambre, de mil cosas, de estar, pues de estar tanto tiempo en casa, para una vez que salen si ya no hay confinamiento, ¿no? Y salen a la calle, justo se ponen enfermos. Bueno, claro, su sistema inmunológico se ha deteriorado, ¿vale? Entonces, son un montón de cosas que cuando las vas poniendo blanco sobre negro, puede parecer que asustan y todo, ¿no? Decir, madre mía, cuántos aspectos, de cuántos aspectos no nos hemos dado cuenta, ¿no? O no nos hemos fijado, no hemos caído en ellos. Bueno, pero lo estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Tiene remedio? ¿Qué podemos hacer, no? Pues, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Hablo de los padres, ¿vale? De padres emocionalmente inteligentes y de pautas que podemos dar.
Quien dice padres, dice maestros, dice familia, dice, digo, a nivel social, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo hijos, yo no tengo sobrinos, yo no tengo nada, no me dedico a la docencia. No pasa nada, ¿vale? Pero, ¿qué puedes hacer? ¿No? Desde el punto de vista emocional, fortalecer el optimismo, ¿no? Nos pasa a nosotros, oye, ¿esto cuándo se va a acabar? Yo ya no puedo más. No, pues de esto se sale como se sale de todo, ¿eh? Pasará el Eso. tiempo y, como tú decías al principio, se quedará en un recuerdo, mejor o peor, pasará a los libros de la historia y diremos, pues lo hemos vivido, hemos pasado por ello, pues de esta forma, mejor, peor, regular, ¿no? Pero de todo se sale y hay que enfocar las cosas de una manera optimista. Y el optimismo se trabaja. Uno puede nacer más o menos optimista, pero una persona que no es optimista o que es poco optimista puede llegar a ser la persona más optimista del mundo. ¿Vale? Entonces, tú como padre, una persona como padre, ¿qué puede hacer para fortalecer o para desarrollar el optimismo de un niño? ¿No? Por ejemplo, apuesta por la creatividad. A lo mejor no son necesarias tantas palabras, pero juega, pinta, sonríe, haz juegos de mimo, ¿vale? Todo eso a los niños les llega mucho más que una verborrea, ¿no? De es que tal, tal. No, no, no. A tocar, dentro de lo que se puede tocar, pues intentemos tocar, jugar, manipular, ¿vale? Todo eso es una base muy importante para el desarrollo en el momento y en el futuro del optimismo. Fortalecerla, ¿qué más podemos hacer? Que haya una mejor comunicación en casa. Comunicarse no es nada fácil, comunicarse no es hablar, es que nos comunicamos con el tono de voz, nos comunicamos con la cara, con los gestos, con la forma en la que estamos vestidos y luego con lo que decimos, ¿no? Pero fortalecer la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso desde el punto de vista emocional? Hay que hablar de cómo estamos y hay que hablar de qué te pasa y hay que hablar de cómo te sientes. Y para conseguir eso, hay que hacerlo, no sé, a ti te pregunta un desconocido, oye, ¿y tú qué te pasa ahora mismo, no? Y encima te lo sueltas así abruptamente y dices, bueno, a mí me dejas en paz, ¿no? Y yo te voy a contar a ti, pues lo que yo quiera contarte, pero no te voy a abrir mi corazón, ¿no? Claro, Pues por los niños supuesto. son especialmente sensibles. Podemos decirles, claro, podemos decirles, oye, ¿qué te pasa? Pues el pobre niño se va a bloquear. Va a decir, pues no sé qué me pasa, pero no me gusta que me hables así, ¿no? Entonces, crear un ambiente cordial en casa, ¿no? Cercano, donde si tú te sientes triste o estás enfadado, no se te va a juzgar y puedes hablar con libertad, ¿no? Y el exteriorizar los sentimientos, las emociones, es muy importante. Y si se lo enseñamos a hacer desde pequeños, se convertirán y serán en adultos que saben reconocer las emociones, en ellos mismos y en los demás, ¿vale? Que sabrán ser empáticos, es decir, ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque saben cómo funciona lo que hay por dentro. Y eso se consigue en familia, se consigue en el hogar. Y nosotros podemos potenciarlo o podemos pasarlo por alto, ¿no? Oye, pues mira, todos son muy pequeños, esto me da igual, ¿no? Sobrevivo. No, no sobrevivamos, ¿vale? Adaptémonos. ¿Vale? ¿Qué más? Podemos ayudarles a ser resilientes. Uf, ¿qué hago? A ver, ¿qué es eso? ¿No? A ser fuertes, a que lo que te pase malo lo lleves bien, ¿no? Lo lleves bien, no te atormente. Vale, ¿y cómo hago eso con los niños? Bueno, tú tienes unos límites. Yo como adulto te voy a poner unos límites que además te van a dar seguridad. Pero además de eso, cuando tú traspases esos límites, te voy a regañar, te voy a corregir, pero te voy a corregir desde el cariño, ¿vale? Con firmeza, es un binomio muy complicado de lograr, muy difícil, pero eso sí que es responsabilidad nuestra como adultos el hacerlo y el esforzarnos en hacerlo bien, ¿vale? Entonces, poner límites por su bien a corto plazo y por su bienestar emocional en el medio y en el largo, ¿vale? ¿Qué más? Aprender juntos a ser más flexibles, ¿vale? A escucharnos, a no juzgarnos, a que ahora estoy cansado pero te escucho y me esfuerzo y te demuestro que me esfuerzo para que tú mañana, cuando tú estés cansado,
y veas que yo necesito algo, te esfuerces. ¿Por qué? Porque has visto que yo lo he hecho por ti antes, ¿vale? Eso con respecto a ser flexibles, hablar mucho. Aquí hay una cosa muy importante que además se aplica a todos, para nosotros mismos y para los niños, ¿no? Que es el ratio 3:1. ¿Qué es esto? Esto es que sepamos que por cada comentario negativo que hacemos a los niños o a un adulto, pero un niño aún más, ¿vale? Porque es más sensible y no tiene tantos recursos, no los ha desarrollado todavía. Por cada cosa negativa que les digamos, tenemos que ser capaces, aunque el niño no nos dé pie a ello muchas veces, a decirle 3 cosas positivas. ¿Y esto por qué es así? Porque emocionalmente pesa más lo negativo que lo positivo. Es más fácil, esto es como tirar, como quien habla de levantar un edificio, ¿no? O sea, destruir es muy fácil. Destruir es muy fácil. Tú coges una bola de estas, como sean de las grúas, y te cargas un edificio. Tirar es muy fácil. Construir es muy difícil. Es ladrillo a ladrillo, ¿no? Entonces, a un niño un mal comentario o una salida de tono o una regañina, aunque sea lo que le debe ser, le puede hundir, ¿no? Puede tirar por tierra todo lo que hemos estado haciendo durante el día, ¿no? De positivismo, de venga, tú puedes, te ayudo, me enseñas, me ayudas tú, te cuento. Y de repente nos cargamos, echamos por tierra todo lo que hemos hecho por un comentario inapropiado, por una salida de tono, por un mal genio nuestro, que es nuestro deber controlar. Entonces, siempre tener esto en cuenta. Por cada aspecto negativo que veamos en el niño, reforcemos con 3 positivos, ¿no? Oye, qué guapo, oye, qué bien has hecho esto, qué contento estoy porque me has ayudado a recoger la cocina, qué contento estoy porque te has puesto el pijama, qué contento estoy porque has terminado este libro que era ya para los niños de 8 años, ¿no? Buscar siempre cosas positivas que refuercen a los niños, ¿no? Y con este ratio, como mínimo, 3:1. Si somos capaces de dar más, más, porque esto repercute en su autoestima, ¿vale? Y que les pega horrible cuando les dices cosas Te sientes negativas y fatal, además. fíjate que aquí en México es muy común, Sí. desafortunadamente, que los papás, por un Uh-huh. desconocimiento, obviamente, no porque sean malos, sino por Uh-huh. desconocimiento en muchos casos, Sí. es los papás somos muy dados a ocupar el no, 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 y eres tonto o eres torpe o fíjate Sí. bien o quién sabe qué. Entonces, con eso les pegamos en su emocionalidad horrible a los niños. Debemos de Eso es. aprender a evitar eso, ¿no? Eso es. De hecho, como adultos, ¿no? Nosotros podemos cambiar, somos capaces, aunque nos cueste, porque todos tenemos unos hábitos y unas formas de decir las cosas, cada uno de nosotros ya aprendidas y que ya pues que nos salen solas, ¿no? Pues deja de hacer tonterías, lo que dices tú, no seas tonto. Tenemos que reeducar nuestro vocabulario y eso implica trabajo nuestro, ¿no? En lugar de decir eres tonto, pues tendríamos que decir a lo mejor no lo has entendido bien, ¿no? Estamos diciendo lo mismo al final, ¿no? O eres un egoísta. Pues en lugar de decir, oye, eres un egoísta. No, pues no eres un egoísta, pero a lo mejor digo, oye, a lo mejor podrías compartir con tu hermano esto, ¿no? O sea, es cuestión de cambiar la forma de decirlo, ¿eh? Es cambiar las palabras. Y eso tiene un efecto brutal en los niños, brutal. Muchísimo más del que incluso cuando nos lo explican y caemos en la cuenta, mucho más de lo que somos capaces de pensar, ¿no? El impacto que tiene. Entonces, cuidemos no ya el tono tal que también, sino que cambiemos nuestra forma de expresarnos, ¿no? A positivo. En lugar de decir esto, lo voy a decir de otra manera, ¿vale? Para reforzarle, para tener Totalmente. que tenga más autoestima, etcétera. Y eso está en nuestras manos hacerlo. Eh, las rutinas de las que hablábamos muy al principio, ¿no? Pues las rutinas son clave porque a ellos les da seguridad, les marca unos límites y saben por dónde, saben cuál es el camino y cuál es el margen que tienen, ¿no? Y eso a los niños es importantísimo. ¿Qué más podemos hacer? Tener mucha paciencia y tratar a cada hijo como un hijo único, ¿no? En España cada vez las familias son más pequeñas, pero sigue habiendo familias de 3 hijos y de 4 hijos y a veces
la excusa con la que te encuentras, la excusa, ¿no? O el motivo, no sé, de muchos padres es, pues es que todos van juntos, todos van en bloque. No, todos van en bloque, no. Cada hijo es único, ¿no? Con sus particularidades. Entonces, trátale como tal, como una persona única, igual que tratas a un adulto determinado, no, pues a ti, Marcelo, o luego yo, pues a mi marido, o yo qué sé, no, a mis vecinos, a mis amigos, de forma distinta, individualizada. Con los niños tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Con nuestros propios hijos o con nuestros alumnos, ¿no? Dentro de que tenga que haber una uniformidad de criterios, evidentemente, pero cada hijo es único, cada niño es único. Entonces eso tenemos que grabárnoslo a fuego también. Lo que vale para uno no tiene por qué valer para el otro. Entonces, esto, ¿no? ¿Cómo? Apostando por la creatividad, que lo decíamos antes, jugar, pintar, escenificar. Me voy abajo porque lo de escenificar aquí, pues tenemos un juego que cuál es tabú o, bueno, hay muchos juegos de mesa, ¿no? Ujú. La oca, el parchís, jugar a las cartas, jugar, ¿vale? Hacer actividades en común. Ahora hablar en público sobre los sentimientos de cada uno. En público no es necesariamente en público, es en familia. En un tú a tú, incluso de él para mí, ¿no? Que el niño me cuente a mí algo, ¿no? De qué le está pasando por dentro. Ver películas en familia, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, Inside Out, que es la de las emociones, pero puede ser cualquier película. Da igual, vamos a ver La Sirenita. Como adulto me mata el aburrimiento, pero no lo hago por mí. Lo estoy haciendo por ellos. Y es algo que yo puedo hacer. Y puedo decidir y puedo poner el play, ¿no? Veamos una familia, algo en familia. La ratio 3:1. Eso, por cada aspecto negativo, sacar 3 positivos. Explícitos. Diciéndoselo, recalcándoselo. Diciéndoselo incluso 8 veces, ¿vale? Leer libros sobre emociones. Aquí tenemos que, no sé si está en todo el mundo, ¿no? O hasta qué punto está difundido, pero El monstruo de los colores, por ejemplo, ¿no? O Emocionados, que son historias de niños donde y pensadas para niños, donde lo que se presentan son las emociones y además como deben ser las emociones no se juzgan, ¿no? Entonces un niño que no se siente juzgado es un niño que se abre, es un niño que va siendo más optimista, más resiliente. En el futuro, cuando crece, más empático, ¿vale? Evitamos temas de bullying, ¿no? ¿De dónde vienen todos esos problemas? Es que esa es la punta del iceberg, eso es por donde te ha saltado el problema, pero es mucho más hondo, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Acostar físicamente a los niños. Esto de toda la vida que a veces, bueno, al menos en España, ¿no? Pues se hacía, o mis padres lo hacían conmigo, ¿no? Cuando te vayas a dormir, te leo un cuento, ¿no? O bueno, no te leo un cuento porque es muy tarde, pero te cuento una historia. Y si no te la cuento, da igual, no te la cuento, pero bueno, me quedo a tu lado sentado un rato hasta que te quedes dormido. Que a mí por lo menos con los míos me cuesta un montón porque ya estoy cansada, porque ya tal. Pero eso es muy importante, ¿no? Y es algo que podemos hacer, acostar físicamente a los niños, darles las manos. ¿Y eso qué hace? ¿Qué conseguimos con eso? Desarrollar un apego sano. No me voy a meter ahora en el tema del apego porque es un mundo también, pero una vinculación adulto-niño sana, ¿no? Sana y fuerte, segura, ¿vale? Establecer otros truquitos, ¿no? Establecer vínculos nuevos y especiales. Señales secretas que tengamos, ¿no? Con los niños. Oye, pues si te doy la mano y te hago así con el pulgar, significa que estoy pensando en ti, aunque esté hablando con otro mayor. Imagínate, ¿no? O si yo le guiño el ojo, ya sabe que le estoy gastando una broma, ¿no? Que estoy diciendo algo, pero que es una broma y le guiño el ojo. Inventarnos cositas pequeñas, pero que haga que los niños se sientan únicos con respecto a nosotros, ¿no? Y esto otra vez, nosotros como adultos podemos hacerlo. No es difícil, no son cosas, no es estudiar física cuántica, ¿no? Jugar en familia, que volvía a lo de antes, ¿no? Me da igual si en familia que con confinados no se puede, pero en la medida de lo posible, hacer actividades juntos. Oye, hay que cocinar sí o sí, ¿no? Me tendremos que comer en casa. Pues ayúdame, que vas a ser mi chef, ¿no? Y bueno, pues que se nos pondrá la cocina mejor o peor, tardaremos más o menos, incluso nos saldrá mal, pero es más importante el que ese niño haya hecho una actividad, algo especial con su ser querido,
el caos de alrededor que aparentemente se genere, ¿no? Y luego refuerzos positivos, verlo siempre todo en positivo para el niño. ¿Te has caído? Uy, no pasa nada, venga, arriba, te sacudo un poquito. Uy, qué bien estás, es que eres súper fuerte, venga, ale a jugar. Se le cae toda la comida encima. Ay, mira, te has puesto sucísimo, pero mira, esto es divertidísimo porque mira, se recoge así, tal, ahora mira, tú vas a pasar la servilleta, nos lo pondrá hecho un asco, no pasa nada, pero se decimos en positivo, Sí. ¿vale? Entonces, todos estos son cositas, pero son cositas muy fáciles de hacer, pero que cambian el panorama, ¿no? Y en las que nosotros, casi sin darnos cuenta, podemos hacer que los niños vean el mundo de otro color, de otra forma completamente distinta. Es un poco, no sé si has visto la película de La vida es bella. Sí, cómo no, sí, 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 sí. ¿Cómo no, no? La vida es bella. Pues es que es un ejemplo bestial de cómo darle la vuelta a situaciones más horribles. Que dices, pero ¿cómo es posible que encerrado en un campo de concentración y tenga el humor de contar esto y de cantar y de decirle a su hijo? Bueno, es monumental. Pues hombre, yo no sé si sería capaz de hacer eso en esa circunstancia, pero yo creo que estas pautas chiquititas que a lo mejor no espero que estén sirviendo y que puedan servir, están al alcance de todos, ¿no? Y Así todo mismo. esto hace que, evidentemente, a nosotros nos puede suponer muchas veces un pequeñín esfuerzo, pero a ellos les estamos ayudando ahora, y es que estamos construyendo toda la base de la gestión de sus emociones, de su inteligencia emocional el día de mañana. Entonces, pues bueno, con esto ya, solamente por daros algunos datos, cuando yo decía, nos ha pillado tarde toda esta reflexión, ¿no? Porque parecía que íbamos un poco a la supervivencia, ¿no? Es decir, venga, pues hace todo el mundo a su casa, a ver dónde está la policía que cierra las carreteras, qué tal, como a lo inmediato, ¿no? Y el resto, pues supervivencia. Y habíamos dejado ahí a los niños colgados. Pues bueno, UNICEF, por ejemplo, hace nada, pero hace nada es hace nada, ha desarrollado una guía, ¿no?, sobre cómo proteger la salud mental de los hijos, en concreto con esto, en el regreso a la escuela tras el COVID-19. O sea, tiene unas dimensiones, el tema emocional, muy serias, muy grandes y de las que cada vez hay más conciencia, ¿no?, en la sociedad. Pues UNICEF, por ejemplo, ha lanzado esto. Entonces, habla sobre lo que es el miedo al regreso, la falta de hábitos, pautas de seguridad en la escuela, necesidad de hablar con los hijos, cuidar sin alarmar, tal, 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 ¿vale? Y pone sobre la mesa todos estos aspectos y dice, oye, que seáis conscientes de que a los niños esto les va a pasar factura y os damos unas pautas, os damos unas ideas de, en la medida que se podáis, pues intentad hacer frente a esta situación de estas distintas formas, ¿no? Así Y es. luego, mira, esto, bueno, la Organización Mundial de la Salud sí que la conocéis, y luego, pues mira, la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Los dos, o sea, en conjunto, han sacado, han hecho públicas unas consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote del COVID. Es decir, ya están empezando a medir los efectos que esto está teniendo, ¿vale?, en los niños. Y, por ejemplo, aquí en España, en Barcelona, están analizando, están empezando a recopilar ahora los datos también del efecto que, que está teniendo y que ha tenido ya, ¿vale? En las emociones, además ha hablado así, en las emociones y en la conducta en los niños, abiertamente. No en la salud mental, no, específicamente en las emociones. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que servir para que seamos conscientes, para que estemos predispuestos a ayudar, para que cuidemos a nuestros niños y para que sepamos que no son misiones imposibles, que vale, que está haciendo, que UNICEF, que la OMS, que tal nos dicen, pero estamos viendo ahora, ¿no?, hablando que muchos aspectos se pueden solucionar y se pueden trabajar y tienen patas concretas en hechos concretos que nosotros sí podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, que el objetivo de ser emocionalmente inteligentes y de ayudar a los niños en este campo, ¿no?, es su felicidad. Si no, ¿qué hacemos? ¿No? No, definición. ¿Qué, Está en qué, qué juego. hacemos? ¿No? Exactamente. Entonces, pues bueno, sí que, bueno, quería que fuera un poco como mi mensaje final, ¿no?, después de hablar a lo mejor un poco intensamente,
pero sobre este tema, pero el objetivo de cualquier cosa que nos planteemos en general, ¿no? Es que buscamos todos, buscamos la felicidad. Pues en lo referente a los niños, que sea igual. O sea, que todo aquello que hagamos por los niños y todo el esfuerzo que pongamos sea porque busquemos niños felices y adultos felices, ¿no? Y eso se trabaja desde lo pequeño, desde la infancia, desde muy pequeñitos, con mucha constancia y sabiendo cuál es nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, pues, no sé, Marcelo, si quieres preguntarme algo, si quieres decirme algo, y ya sabes que a mí me encanta hablar. Sí, no, no, de hecho estaba ahorita reflexionando esta frase que nos colocas como colofón de tu presentación, que es ese impactante, ¿no? O sea, nos estamos jugando la felicidad de los niños, ¿no? Y eso es un altísimo compromiso, ¿no? Que debemos Ujú, de entender todos para que podamos, pues, apoyarlos más que nada, ¿no? Para que todo salga bien, que ellos, porque esos niños van a ser una generación diferente. Con eso que se está viviendo, ujú. su generación va a ser totalmente diferente a lo que podamos haber visto antes y tal Sí, vez lo que vayamos a ver en muchos años, ¿no? En el ujú, futuro. No sé, eso es. digo, Yo estoy convencida también. hay muchas, Eh, hay muchas teorías de muchas cosas, pero ojalá y no sean así las teorías que andan por ahí circulando, pero y que esto haya sido un mero accidente, ¿no? El sí, coronavirus, ¿no? Y que así se maneje sí, y que pase un buen tiempo para que volvamos a ver algo parecido, ¿no? Pero sí, eso es. es impactante, es un cambio generacional. Si en el adulto es eh, la extinción de los dinosaurios, Sí, en sí, los desde niños luego. o sea, es más impactante, ¿no? En los niños es más impactante, más impactante, porque Más va a ser una todavía. generación totalmente diferente, totalmente revolucionada. Y tenemos que entender los que tenemos la oportunidad de convivir con niños o adolescentes de una manera o de otra, ya sea propios o familiares o en docencia o con amigos o con quien sea, pues poderlos apoyar en el sentido de que entiendan esta amplitud de situación, ¿no? Porque se ve muy simple y muy sencillo, ¿no? Pero sí tiene muchas Sí, implicaciones. ¿verdad? Que se ve fácil. Sí, no, no, tiene muchísimas Sí, implicaciones esto, Rocío. La verdad, yo creo que las personas que nos han acompañado en directo y los que van a ver esto en la repetición y en cuanto lo vayan encontrando en las diferentes redes tuyas y de tu servidor, sí, se van a quedar reflexionando, porque si no reflexionamos, el chiste de sí. reflexionar es repensar las cosas y replantear. Eso significa reflexionar. Entonces, que no nada más Sí, pase de largo la información, sino que eso la es. meditemos eh, conscientemente y profundamente, ¿no? Para poder aportar y para poder ayudar, que ese es el sentido, ¿no? Que amablemente Sí, pues nos has querido inculcar hoy, ¿no? Transmitir, hay que estar atentos, hay que cuidarlos a los chiquillos y chiquillas, se dice aquí en México, chiquillos y chiquillas, ok. y que, Sí, y que puedan, pues, sobrevivir, porque pues a fin de cuentas ellos son la nueva generación, ¿no? sí, Y evitar que se vuelvan egoístas, y evitar que se vuelvan ermitaños, y evitar que se vuelvan groseros, sí. y muchas Todas cosas, esas ¿no? cosas. Porque la falta Sí, de roce, la falta de comunicación social, de contacto social les está perjudicando terriblemente, muchísimo, muchísimo. terriblemente. Si a los adultos que aquí en México decimos si de por sí ya éramos sangrones, pues esto apenas nos vino a ayudar, o delicados, ¿no? O especiales, pues nos vino a ayudar, imagínate, Claro, eh, esto, y está afectando porque pues hay crecimiento de suicidios desafortunadamente, crecimiento de suicidios en gente eh, joven, adulta y adulta que no está soportando el claro, confinamiento y está, claro. está aumentando. No sé si en tu país también se presentan esos índices, pero aquí sí se han detectado aumento de suicidios. Madre mía. Este, y más que nada porque de repente, pues,
ahorita están bien y al rato ya se enfermó el familiar importante, el papá, la mamá o alguien y desafortunadamente no logra salir y se muere y la persona emocionalmente no está bien colocada y no logra entender Claro. que debe ser resiliente y no sale. Está, Sí, el aspecto del duelo, que ahora no lo he comentado, ¿no? La verdad, pero emocionalmente y en concreto en el COVID, pues muchos niños habrán visto directamente y por primera vez en su vida, ¿no? Lo que es la muerte. Entonces, eso tiene un impacto emocional muy fuerte y tiene que, como todo, no se puede ocultar, hay que pasar por una serie de fases para llegar a cerrar esa herida, ¿no? Y no, que con esto no me refiero a dejar en el pasado y tal, no, pero hay una manera sana de pasar el duelo y hay una manera insana de hacerlo, ¿no? Entonces, también en estos momentos que de una manera más masiva, por decirlo así, se están enfrentando a ello los niños, pues con más cuidado aún, ¿no? O sea, si nosotros lo pasamos mal ante una muerte, ante el fallecimiento de una persona a la que queremos o que nos es cercana, pues para un niño es el colapso total, ¿no? Entonces, no, hay que a veces las reacciones de los más pequeños puede ser incluso de cerrarse como ostras, ¿no? Y no, hay que tener la habilidad de sacarles, ¿no? De sacarles, para que sean capaces de pasar por ese duelo de una manera sana. sí, y encontrar esa perla que tienen ellos, ¿no? Que Sí, brille su sí, sí, perla, ¿no? sí. No Sí. se afiance en a ese cerrarse, ¿no? Porque si no estaría muy difícil, ¿no? Pues yo creo Sí, que la plática de hoy ha sido muy, muy nutritiva, muy nutritiva, muy muy intensa. nutritiva, muy intensa, porque la verdad, abre muchos focos que tenemos que poner atención. Tal vez no los Ujú, estábamos visualizando desde una óptica correcta, ¿no? Teníamos una óptica ujú. diferente y ahorita hay que ubicar la óptica adecuada. Y te agradezco mucho, Rocío, el ayudarnos a abrir este panorama para Nada, todas las personas aquí en México y obviamente en tu país, que amablemente nos están también viendo eh, aquí mismo en el Zoom. Tenemos algunos invitados por ahí que están participando, están aquí acompañando, que en un momento más pues, van a aparecer por aquí. Por favor, los queridos visitantes que tenemos directo aquí en Zoom, por favor abran sus camaritas para que saluden a las personas que nos están acompañando en Facebook, los animalitos. No tengan pena, abran sus cámaras para que los vean, los saluden, vean que aquí a aquí veces son un están. poco reacios. Sí, ¿no quieren? Sí, a veces cuesta un poco, sí, 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 sí. ¿no quieren? Bueno, pues a ver, Sí. ojalá y se animen. Pero pues sí, que sepan que no, que esto es importante. Y pues yo como siempre, y como decimos aquí en México, de atrevido y de colgado, se dice, o sea, de aprovechar la oportunidad, Aprovecha. pues pedirte una vez más, Rocío, que próximamente nos vuelvas a hacer favor de platicar. Hablaste Claro que sí. del apego y dijiste, no les hablo del apego ahorita porque es un mundo impresionante y también Sí, en el mundo de las emociones el apego es algo impresionante es clave, sí, sí. y si hubiera oportunidad, pues te pediría que la próxima oportunidad que tengamos previo a las Navidades, pues pudieras hacernos favor Ujú. de acompañarnos nuevamente y podemos No, pues platicar un poquito encantada. del apego, ¿no? Para que pues Eh, ayudemos a las personas y en esas fechas tan especiales, en donde pues Pues claro que sí, con más cariño. se hacen propósitos y aunque ahora van a ser virtuales muchos y no vamos a poder convivir como siempre acostumbramos porque debemos ser responsables y conscientes y evitar las reuniones Ujú. tan amplias y tan masivas, pues sí que podamos en ese cambio de año y en esos propósitos, ¿no? De hacer cosas nuevas y ponernos nuevas metas y todo, pues también aprender a despegarnos de lo que no nos corresponde y pegarnos a lo que sí nos corresponde, ¿no? Y el apego, pues, es el puntito ahí delicado, ¿no? Que debemos de aprender a maniobrar Sí, emocionalmente. Y entonces, ojalá y en esta nueva plática, pues el equipo IDIANA se asome y quiera estar con aquí nosotros el estaremos, equipo claro que IDIANA, sí. porque también tenemos que
pendiente presentar al equipo IDIENA y que platiquen qué es IDIENA y todo esto, porque es importante que la gente sepa la gran labor que están haciendo en su país. Muchas Que esperemos gracias. que próximamente tengamos el privilegio de que esta labor se extienda a otros lugares en cuanto esto se vaya Ojalá. emparejando, porque vale la pena que su gran labor se vea en otros países, ¿no? Es importantísimo, es fundamental. Sí. Y ya hay universidades en España que están colaborando con ellos y aquí hay pues muchas universidades que deberían de tomar en cuenta esto y también abrirles la puerta a IDIENA y preocuparse por todo esto y apoyar, que es lo importante, ¿no? Y desde esa Pues sí, trinchera, pues seguiremos colaborando para que aquí seguiremos. IDIENA Sí, sí, sí. llegue a México y sea reconocido y sea como tal un Y será aporte muy pronto. importante. Eso esperamos, ¿no? Y más que conocen el país, ¿no? Que han estado por aquí y que saben que hay cosas importantes por hacer acá, pues ojalá Eso es. que la pandemia ya se vaya dando, ¿no? Ay, Como efectivamente. en el juego de las vencidas, ¿no? Que se llama. Ojalá ya vayamos nosotros así y el COVID ya vaya para abajo, ¿no? Hay que seguirlo Ya vaya empujando para que bajando ya, y ganemos. hay que seguirlo empujando para que ya se dé por fin y ya deje de estar haciendo travesuras, ¿no? Pues sí, eso Rocío, es. agradecerte mucho Ganaremos. la amabilidad de tu compañía, invitarte. Bueno, Nada, un como placer. siempre, ya te comprometí, como siempre soy muy, muy aborazado. Decimos en México, ya te comprometí para que nos vuelvas a acompañar con otro tema antes de las Navidades para que cerremos el año con toda la energía, positivos y alegres, ¿no? Como debe de ser. Claro que sí, claro que ¿Sí? sí. Y, Cuenta conmigo. y agradecerle a todas las personas que nos acompañan en Europa, a las que nos acompañan aquí en México. Habrá una retransmisión. Pues ya en el caso de tu red, cuando tú gustes retransmitirlo, lo puedes retransmitir, Rocío, a tus horarios. Aquí en Ujú. México, Aquí en México, el jueves a las 10 de la noche retransmitiremos esta plática para las personas que pues ahorita están trabajando y no nos pudieron aprovechar lo que nos comparte Rocío de José, pues la vamos a tener el jueves a las 10 de la noche nuevamente en retransmisión aquí en México, que sería a las 5 de la mañana de Madrid. Estarías a punto de despertar. Entonces, bueno, por ahí Sí. más o menos los pajaritos cantarán y te avisarán. ¿Estás otra vez? Ay, espero que sea un poco más tarde que las 5 de la mañana. Sí, ya es un poquito complejo acá para nosotros salir más tarde, pero bueno, a las Sí, a las 7 de la noche. Es que lo pongo a esa hora porque la gente a esa hora pues ya ha terminado de trabajar, ya cumplió con claro, sus actividades familiares y lo que sea, ya se puede dedicar un tiempo a ver un la poquito, plática, ¿no? claro que sí. En esta parte. Eso será el jueves, la retransmisión de la plática con Rocío. Y pues hoy toca doble función, así que hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, los espero nuevamente. Tengo el privilegio de estar acompañado por uno de los mejores fiscalistas tributaristas de México, que amablemente ha aceptado la invitación a platicar sobre el entorno fiscal de Interesante. México y me siento muy orgulloso porque desde que empecé a estudiar mi carrera de contaduría, de contador, siempre busca uno los puntos a seguir, ¿no? Los héroes, ¿no? De la carrera y encontré a Claro. este héroe y durante mucho tiempo le he seguido y ahora me ha tocado afortunadamente encontrarlo, hablar con él y amablemente pues aceptó por su agenda, ha tenido que ser el día de hoy, en la noche, así que pues tendremos otra plática esta noche, la cual se repetirá el día viernes también. Entonces ahí estaremos repitiendo Qué las bien. pláticas para que la gente las pueda observar con toda calma y aproveche pues Sí. los conocimientos que amablemente nos comparten. Rocío, a tu familia, a tu esposo, a toda tu familia, muchas Muchas gracias por la gracias. paciencia, por aguantar un ratito de que aquí estamos dando guerra. Muchas gracias. Y espero que pronto podamos Nada, platicar de nada. IDIENA. Urge, urge platicar de IDIENA con todo el equipo para que la gente lo conozca. Cuando queráis. Importante y el proyecto, cómo está. Muy bien. Y por favor, Muy bien. Pues a tu mami, agradecerle otra vez ese maravilloso nombre de Rocío de José. sí, sí, se lo diré de tu Es un parte. nombre fabuloso, Rocío de José. Nombre fabuloso. Y sí, a todos los amigos, gracias por acompañarnos, cuídense mucho. Los espero a las 8 de la noche, tiempo de muchas México, gracias. el día de hoy, y las repeticiones toda la semana. Y el sábado vamos en vivo otra vez, 8 de la noche, tiempo de México. Vamos al norte de México, ¿sale? Abusados.
Cuídense mucho. Rocío, bendiciones Bueno, infinitas. Cuídense mucho, por favor. muchas Estamos en gracias, contacto. igualmente. Gracias, feliz Muy noche. bien. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Nada.